Hoy trataremos la temática de motor de inducción monofásico o también conocido como máquina asincrónica monofásica. Si bien esta máquina ha ido en el decursar de los años apropiándose a todas las aplicaciones desde el punto de vista de equipamiento electrodoméstico, cuando se habla de una aplicación, ya sea dentro de todo lo que es línea blanca en el hogar, ahí está presente el motor de inducción monofásico. Por lo tanto, le dedicaremos en este tiempo a hablar sobre principio de funcionamiento del motor de inducción. Este principio de funcionamiento es algo muy sui generis, porque acabamos de ver en otro curso que se encuentra en la página el principio de funcionamiento del motor de inducción trifásico, donde se demuestra cómo se crea un campo magnético rotatorio. Sin embargo, ahora estamos en presencia de un motor con un devanado que es alimentado con un par de hilos conductores o dos conductores, debido a que es para sistemas monofásicos. Pues bien, después del principio de funcionamiento veremos algunos datos de la construcción de los mismos, la clasificación y por último las aplicaciones que tendrían dichas máquinas. Entonces vamos sin más a ver todo lo concerniente a qué es un motor monofásico. Pues bien, un motor monofásico es una máquina rotatoria alimentada eléctricamente y capaz de transformar esa energía eléctrica que recibe en energía mecánica. Funciona a través de una fuente de potencia monofásica y se poseen potencias hasta el orden de los 3 kilowatts y tensiones de alimentación que varían al unísono, porque realmente dependiendo de la tensión también a eso tienen potencias superiores a los 3 kilowatts. Ahora, dispone únicamente de una tensión de alterna al devanado del estator, y el circuito funciona con dos hilos, o sea, con dos conductores que puede ser fase y neutro o puede ser fase y fase. Ahora, si ven en el extremo derecho, la tensión que tendría aplicado ese devanado es una tensión de corriente alterna. Por lo tanto, lo primero sería preguntarnos cómo, a partir de una tensión de corriente alterna en un devanado monofásico, se generará un campo magnético variable en el tiempo, rotatorio además. Ese es uno de los aspectos más importantes de esta conferencia. Ahora bien, la necesidad, en cuando se habla de aplicaciones del motor de inducción monofásico, es que se explica de la siguiente forma. Existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, donde la empresa eléctrica que entrega la energía tiene sistemas monofásicos. Claro, sobre todo al final de algunos circuitos, pero adicionalmente, como les decía en la presentación, dentro del hogar, la casi totalidad de los motores que se aplican en cada una de las maquinarias o servicios que hay en el hogar, como pueden ser máquinas de coser, taladro, aspiradoras, aires acondicionados y otros efectos electrodomésticos, todos están asociados a una máquina de monofásica. Ahora, la mayoría de los motores monofásicos son motores pequeños de potencia fraccionaria, inclusive algunos de menos de 1 HP. Sin embargo, en la actualidad se trabajan hasta potencias de 10 HP. Recuerden que cuando se habla de datos nominales de potencia, se está hablando de potencia de salida, o sea, es una potencia ya convertida en potencia mecánica. Ahora, los tamaños especiales de
o las dimensiones especiales de caballaje integral van desde cientos hasta unos miles de HP de servicio, como es el caso de las locomotoras o motores series monofásicos. O sea, una característica del motor serie universal, que no será tratado hoy porque se le va a dedicar una clase por completo, es el alto torque de arranque. Y eso es una ventaja que sí sería interesante evaluar a la hora de sus aplicaciones. Ahora, ¿cómo se crea el campo magnético del motor monofásico? Bueno, el campo magnético del motor monofásico es un campo pulsante. Es decir, al tener un devanado monofásico, el campo magnético ya no puede ser rotatorio y se va a crear un campo magnético pulsante que de forma natural es estacionario y con devanados de arranque y condensadores pasa a ser de una magnitud constante y pulsante. Si se fijan en la figura, tenemos lo que sería un electroimán, o sea, o un polo, un devanado alrededor de un material ferromagnético, de forma tal que si usted excita con una onda de alterna, en el semiciclo positivo, la corriente, supongamos que la polaridad esté marca de polaridad en la parte superior del devanado, estará la corriente entrando por ese punto y abrazando ese solenoide, creando un campo magnético en dirección hacia la parte superior de la pantalla. En el semiciclo negativo cambia la polaridad. Por lo tanto, yo tendría en la terminal de la bobina inferior un campo magnético negativo. Y ese campo magnético o de dirección invertida estará dado en función de la forma en que está el devanado y el sentido de circulación de la corriente. Ahora bien, al aplicar una fuente monofásica a un devanado de una máquina eléctrica de inducción con rotor jaula de ardilla, no se producirá ninguna fuerza magnetomotriz giratoria neta, por lo tanto, tampoco se podrá desarrollar ni contar con un torque mecánico que permita a la máquina iniciar su giro. El campo magnético producido por una corriente monofásica en una bobina está siempre sobre un mismo eje. Y esto, es decir, este no produce un campo magnético que sea giratorio, porque estaría pulsando en el eje donde se encuentra el devanado. Si bien variará su valor y sentido, para que se produzca un campo alterno giratorio, deben haber por lo menos dos bobinas desfasadas 90 grados. Es por esa la razón que se evaluó el tener un devanado de trabajo y un devanado de arranque, ambos desplazados, ¿no?, en el espacio en 90 grados, para con eso simular el desfasaje entre las corrientes que circulan por los devanados de arranque y trabajo. Por lo tanto, siendo una fuente monofásica, ya tendría un campo magnético que deja de ser estacionario para convertirse en un campo magnético pulsante, pero que va a rotar en el perímetro interior del motor, tema que veremos a continuación. Cuando se habla del arranque de las máquinas monofásicas, ¿no?, se tiene en cuenta que las corrientes del devanado principal o de trabajo y el de arrollamiento secundario o arranque se consigue mediante el efecto de una capacidad y de una resistencia activa por la mayor inductividad del arrollamiento auxiliar.
Si se intercala una capacidad, una resistencia activa o una inductancia en el arrollamiento auxiliar de los motores de inducción monofásicos, se obtiene que ese campo pulsante pase a ser un campo giratorio. Los motores monofásicos con inductancia se utilizan poco por su reducido par de arranque, pero lo que tiene que quedar bien claro que ya sea desfasando por una impedancia o por un capacitor, o sea, con una reactancia capacitiva, lo que se va a lograr es tener dos componentes de corriente que van a crear a su vez campo magnético, pero que a esas componentes están desfasadas, mientras más cercano sea a 90 grados, indudablemente se logrará que el campo magnético pase a ser rotatorio. Ahora bien, si vemos en la construcción del devanado, fíjense, en esta figura se está notando los extremos U1 y U2, que son del arrollamiento principal. Es decir, en el estator vamos a tener aquí una bobina, fíjense que está conformada entrando por un extremo superior izquierdo y saliendo por un extremo inferior derecho. Con eso tendré una secuencia de la corriente circulando por ese devanado y a su vez desfasada en función de esa impedancia del devanado. Ahora, la rama Z1, Z2 no es más que en el caso del motor de inducción monofásico queden a 90 grados los ejes de ambos devanados. Fíjense que desde el punto de vista del estator, la diferencia del motor de inducción trifásico con el motor de inducción monofásico es que en el primero hay un devanado cuyo eje está desfasado 120 grados entre sí y está alimentado por una secuencia de tensiones que en el tiempo están desfasadas 120 grados. Por lo tanto, ahorita ¿qué condición tenemos? Bueno, tenemos la condición de un motor con un devanado monofásico al cual le llega fase y neutro o fase y fase, y que en esa condición lo que se tendrá es un devanado alojado en una ranura de un eje y a 90 grados de ese eje del devanado principal tendremos un devanado de arranque o devanado que impone la marcha, y veremos ahora dentro de las clasificaciones qué desventajas o qué características tiene constructivamente dependiendo del tipo de motor. Entonces, hasta aquí es la parte de aplicaciones, el por qué, y vamos a ver ahora el principio de funcionamiento. Eso es importante porque el entendimiento del principio de funcionamiento del motor es la base para cualquier análisis de sus aplicaciones. Bien, cuando hablamos del principio de funcionamiento, tenemos que los motores monofásicos de inducción experimentan una grave desventaja. O sea, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator, el campo magnético del motor monofásico de inducción no rota. En su lugar, primero pulsa con una intensidad. Una intensidad que se puede llamar gran intensidad dependiendo del tipo o clasificación de los que vamos a estudiar. Luego, con menos intensidad, es decir, por eso a la hora de representar ese campo magnético que estaba pulsando antes en
en una dirección y después en dirección contraria, se puede descomponer en dos componentes, bien, que giran a la misma velocidad pero en sentido contrario y con la magnitud, que esa magnitud va a ser la mitad de la fundamental, o sea, de la resultante. Por eso, la descripción de la forma del campo magnético que se tendrá será una elipse. Por lo tanto, esto es importante porque al generarse un campo magnético rotatorio, pero que no mantiene su magnitud, como en el caso del motor trifásico, que era un campo magnético circular, entonces esta es la razón por la cual las cargas que podrán mover estas máquinas son cargas de menor potencia. Y entonces para que se produzca el campo giratorio en el estator es una condición necesaria que haya desfasaje en el tiempo entre la corriente del arrollamiento principal y la del arrollamiento auxiliar, o lo que sería marcha y, y arranque. Los campos alternos que se producen en el arrollamiento principal y arrollamiento secundario están desfasados entre sí en el espacio y en el tiempo y forman un campo giratorio común que para su análisis lo podremos descomponer en dos de igual magnitud y que giran a una velocidad que es la misma pero en direcciones contrarias. Eso es conocido en textos de máquinas eléctricas como teoría del doble campo magnético rotatorio. Los motores de inducción monofásico pueden ahora arrancar por sí solos, o sea, al hacerse el análisis y las modificaciones al principio de operación, se logrará tener un torque en el arranque. Ahora bien, si vamos un poco más allá en el principio de funcionamiento, cuando les decía que se descompone en dos componentes que giran en dirección contraria, es el esquema de velocidad contra torque que les muestro en la figura de la derecha, donde se ve cómo el campo resultante de esas dos componentes en el instante de arranque, que es velocidad cero del rotor, tendrá en ese momento cero torque. Es decir, que en ese momento las dos componentes creadas por el campo se están oponiendo y con el mismo valor. Por lo tanto, en la condición de arranque, tendremos que impulsarlo hacia una región o hacia la otra para que gire el motor de corriente alterna monofásica. En la figura esquematiza el esquema como si en realidad tuviéramos dos motores, motor 1 y motor 2, como si fueran dos motores trifásicos conectados a un mismo eje, de forma tal que uno tienda a ir en una dirección y otra ir en dirección contraria. ¿Cuál es su mejor intervención o su mejor idea? Bueno, es que realmente se logre, bajo esta condición, favorecer a una de las dos componentes para que comience la marcha del motor. Por eso, dentro de la clasificación, vamos a ver que está el fase dividida, arranque por resistencia, fase dividida, arranque por capacitor, arranque de fase partida y un capacitor fijo, arranque por capacitor de arranque y marcha, y el motor o arranque por reluctancia y arranque de polo sombreado, que serán tratados en otra conferencia. Ahora, ya después de visto todas las opciones que me puedo encontrar en un motor monofásico, es que vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a estudiar el primer tipo de arranque. Entendiendo este primer tipo de arranque,
creo que logramos muchísimo sobre el funcionamiento del resto de los motores. Es importante que se vea que al colocar un devanado auxiliar en el estator desfasado 90 grados al principal, además se lo construye, a la hora de construirlo, hay que tener en cuenta una relación calibre o sección con número de vueltas. Y es por eso que vamos a ver ese análisis, qué ventajas introduce. Así se le otorga una impedancia diferente al devanado principal, por lo que esta corriente estará desfasada con el devanado de arranque. El devanado de arranque tiene menos vueltas y consiste en un alambre de cobre de menor diámetro. Como todos sabemos, la sección de un conductor está inversamente proporcional con el valor de la resistencia. Por lo tanto, aquí tendremos la situación de que el devanado de arranque tendrá alta resistencia y baja reactancia. ¿Por qué? Porque tiene menos vueltas. Por lo tanto, la reactancia será más baja. A la inversa, el devanado de marcha con más vueltas de alambre, más grueso, tiene baja resistencia, pero alta reactancia. Por esto es que su impedancia es menor y la corriente del devanado de marcha es en general mayor que la corriente del devanado de arranque. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es importante que se vea la configuración de este esquema. Fíjense que ambos devanados reciben la misma tensión, solamente que la corriente que circula por cada devanado dependerá de la impedancia de dicho devanado. Por lo tanto, su desfasaje entre ambas corrientes, arranque y de operación, son las que van a poder garantizar el torque de arranque de la máquina. Por lo tanto, nos vamos ahora a ver este diagrama. El diagrama esquemático de este tipo de motores se muestra en la figura a continuación, donde el embobinado o bobina auxiliar se diseña con una razón de RA sobre LA mayor que la del devanado principal o marcha. Con ello se lleva a desfasar las corrientes de forma tal que, como pueden ver, primero en el esquema I total en el nodo superior se divide en I de arranque y en la corriente de operación. Pero la resultante en ese nodo será la corriente total que está consumiendo el motor para ponerse en movimiento. Ahora se recurre a un interruptor centrífugo que en lo que se encarga es que cuando ya el motor venció la inercia y la carga acoplada y está en el proceso de estabilización de la velocidad, al 70% de esa velocidad se calibra un interruptor axial centrífugo que se operará, se abrirá y saca al devanado de arranque. O sea que solamente es en este tipo de motor el devanado de arranque o auxiliar opera en el periodo de arranque. Ya en régimen de operación, él se desconecta. Eso es importante que quede bien claro. Ahora bien, otro aspecto importante en ver en los motores de monofásico es la característica de velocidad contra torque. ¿Por qué esa característica de velocidad contra torque es importante? Porque en primer lugar es la que permitirá, comparando
la característica del motor y la característica de la carga a mover, ¿en qué punto será el punto de operación? Fíjense, en la característica de la extrema izquierda se ve como la característica superior con línea continua es la característica con los dos devanados, o sea, con el devanado de arranque y el devanado de trabajo. Arranca con un valor de torque, se acelera hasta que llega a un punto que del 70% de la característica de la velocidad nominal y se abre el interruptor centrífugo y la característica pasa a trabajar a la característica natural o propia del motor sin torque. Y bajo esa condición de operación, ella se irá acelerando hasta, como se observa en el diagrama o esquema de la característica de la extrema derecha, donde se una la característica del motor con la característica de la carga o línea de carga, se conocerá como punto de operación de la máquina. Reitero, es importante que se vea que la máquina, tal cual la máquina monofásica, en el caso del arranque con devanado auxiliar, ella arranca con ambos devanados, alcanza una velocidad al 70% de la velocidad sincrónica que tendría la máquina para la frecuencia y número de polos que tenga, y ahí se produce la conmutación a trabajar solamente con el devanado de operación. Entonces, pero indudablemente ya venció el torque de arranque y irá a buscar el punto de operación motor-carga. Ahora bien, dentro de las aplicaciones se encuentra, son motores de potencia fraccionaria, tienen baja inercia por lo pequeño de su motor, compresores, se utilizan compresores para frigoríficos con baja secuencia de arranque, o sea, motores que son, por ejemplo, cámaras de frigoríficos para congelación que no está constantemente aperturándose, entonces los arranques por demanda de los sensores de temperatura no son tan frecuentes. Ahora, compresores de frigoríficos de bajas secuencias de arranque, ¿no? Lleva también el análisis de cómo es la distribución de ese campo magnético y quién lo origina. Por eso ponemos al lado derecho un estator de un motor donde se pueden comprobar los ejes de los números de polos, ¿no?, que tiene ese estator. Si lo vemos de forma arbitraria, vamos a ver que ahí hay en total, fíjense, en total estaríamos hablando de 6 polos, y verán cómo se conforman los polos del estator de un devanado con relación número de vueltas con sección de conductor. Al lado derecho podrán detectarlo. Ahora, también otras aplicaciones son motores para quemadores de combustible, bombas centrífugas pequeñas, cargas que requieran moderado par de arranque a velocidad constante, pulidoras, lavadoras de ropa, de vajilla y ventiladores. Ahora, la desventaja que tiene esta máquina es, primero, bajo torque en el arranque, y el segundo, el torque generado es elíptico o pulsante con correspondientes ruidos. Bien, pero ¿qué sucede? Que la aplicación de estos motores llevan consigo a que no requieran demandas que ahora se ven como desventajas. Entonces, vamos a ver qué cuidados deben tenerse con estas máquinas. Bueno, la capacidad
del devanado de arranque se basa solo en el trabajo intermitente. Si el interruptor centrífugo por alguna causa se descompone y no puede abrir, por lo general debido a que se pegan los contactos, debido al calor excesivo que produce el devanado de arranque. Ante esa situación y a la alta resistencia aumentará de manera inmediata la temperatura en ese devanado y por lo tanto finalmente se queman hasta los dos devanados. O sea, el motor monofásico con arranque, con devanado de arranque, el devanado de arranque se quede conectado por un daño del centrífugo es la pérdida del motor, o sea, del devanado del estator, tendría que llevarlo entonces a reenrollar la máquina. Ahora la solución es intercalar relevadores térmicos conectados en serie con la terminal de línea para desconectar el motor del suministro siempre que la temperatura sea muy elevada. Ahora bien, vamos a ver la situación diríamos, el que le sigue en aplicaciones y en filosofía de operación del motor, que sería fase partida, arranque por capacitor. Como medio de mejorar el torque o par relativamente del motor fase partida por resistencia, es que se agrega un capacitor al devanado auxiliar. O sea, sería la misma configuración anterior, pero ahora con un condensador de arranque o condensador de partida. El objetivo es lograr el desfasaje de entre las corrientes de arranque y operación, en vez de un 30 grados de desfasaje que genera una corriente resultante que no aporta un gran torque, ahorita se va a lograr un desfasaje lo más cercano a 90 grados. Con esto se garantiza aumentar los niveles del par de arranque y las capacidades de las cargas a mover. Fíjense que en este diagrama ya se ve el primero de izquierda, el condensador en serie con el centrífugo, y a su vez en la figura que sigue se ve como el torque de arranque es mucho mayor y después en las condiciones de cuando estamos por el 70% o 75% de la velocidad sincrónica se abre el centrífugo de forma tal que nos quedamos solamente con el devanado de operación. En la figura o diagrama fasorial de la derecha se ve cómo se amplía el ángulo entre la corriente por el devanado de arranque y la corriente por el devanado de operación. Ahora, debido a su mayor par de arranque, que es de 3,5 o 4,5 veces el nominal, y su reducida corriente en el arranque para la misma potencia, al instante de arranque, el motor de arranque por capacitor se fabrica hoy con tamaños de potencias o caballaje hasta 7,5 HP, aunque también ya existen motores de mayor capacidad que esta para diferentes niveles de tensión. Aquí se muestra una figura de un motor con un capacitor en la parte superior del estator. Está una imagen del interruptor centrífugo, ¿no? Y finalmente a la derecha están todos los elementos que conforman un motor de inducción monofásico, es decir, el estator, o sea, la carcasa, las bobinas, las cabezas de bobinas, tal cual el rotor como un rotor jaula de ardilla,
como vimos en el trifásico, después las tapas, el ventilador, o sea, todos los componentes que se pueden interpretar operen en una máquina asincrónica monofásica. Y dentro de las aplicaciones, los motores de fase de partida y arranque por capacitor se tienen bombas, compresores, unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire, lavadoras grandes en los que se necesita un motor monofásico que desarrolle alto torque o par de arranque bajo carga, porque normalmente en una lavadora ya de más capacidad el momento de arranque es con toda el recipiente cargado de material que es la ropa y de agua. Por lo tanto, requiere que en el instante de arranque un gran torque y ya después es un torque de mucho más bajo requerimiento que el inicial. Para cambiar el sentido de giro en este motor es muy práctico, solamente cambiando la conexión del devanado con respecto al condensador, por supuesto. Y aquí lo pueden ver en la figura de la derecha, como tenemos la línea y el neutro y los devanados. Un devanado están por la parte superior unida, Z1 y U2, y en paralelo con U2 y Z2 se coloca la capacidad del devanado de arranque. Ahora, ¿cuáles son los valores de condensadores más utilizados? Bueno, dependiendo de la tensión de la red, así será la propuesta de los condensadores en microfaradio, cuál sería el requerimiento. Se lo pongo como una tabla de referencia para cualquier requerimiento que tuvieran de un motor con arranque a condensador. Ahora, vamos a ver el caso del motor de fase partida con capacitor permanente. Habíamos visto anteriormente la condición del motor de fase partida, pero con arranque con condensador, o sea, un condensador que está en el devanado en serie con el devanado de arranque y solamente va a estar conectado en la condición de arranque del motor. Aquí ahora vamos a estar en este tipo de motor, tiene dos devanados permanentes, o sea, el devanado llamado auxiliar es un devanado que va a estar todo el tiempo conectado. Por lo tanto, se devanan o se arrollan con el alambre del mismo diámetro y el mismo número de vueltas. Son dos devanados idénticos desde el punto de vista de características eléctricas y para esto el motor también se conoce como motor de capacitor dividido permanente. Es una versión menos cara que la del motor de arranque por capacitor y capacitor de marcha, ya que trabaja de forma continua como motor de arranque por capacitor y no se necesita centrífugo. Ahora, las capacidades ya son de otro orden. Los motores de este tipo arrancan y trabajan en virtud de la descomposición de la fase de cuadratura que producen los devanados idénticos desfasados en el espacio y en el tiempo. Recuerden que a esos devanados, al devanado principal, por ejemplo, si ven el esquema en la parte inferior derecha, le está llegando la tensión de la red, más sin embargo, en paralelo está el devanado auxiliar, pero que tiene en serie un capacitor. Esto generará que indudablemente haya dos componentes de corriente que generan a su vez un campo magnético que tiende a ser más cercano a un campo rotatorio convencional. El resultado de estos motores, a diferencia de los de arranque por capacitor, tienen un par de arranque
muy deficiente entre 50 a 100 por ciento del par nominal. O sea, desde el punto de vista de capacidad de arranque, el motor con condensador de arranque tiene un desarrollo de un torque mayor que este. ¿Por qué? Porque en este lo que se logra es características de operación que vamos a ver a continuación, como son: el motor produce un par de arranque elevado si se utiliza un condensador de arranque. Este es la combinación de los dos motores antes mencionados. O sea, condensador de arranque y condensador permanente. ¿Qué se logra con esto? Bueno, mediante la capacidad de ambos condensadores se puede incrementar el par de arranque hasta un valor de 2 a 3 veces superior al nominal. Por eso, en este motivo, el motor puede arrancar con carga. Una vez que se haya acelerado, se desconecta el devanado de arranque mediante un interruptor centrífugo y quedando solamente el condensador de marcha. Fíjense, primero vimos el motor de inducción de arranque, fase partida, arranque por capacitor. Su ventaja, alto torque. Había algunas desventajas, ¿no?, que se pueden relacionar inclusive hasta la ineficiencia desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía de ese motor e inclusive su bajo factor de potencia comparado a cuando se introduce el motor de fase dividida con capacitor de arranque. Pero ahora ya tenemos un capacitor permanente. ¿Qué va a generar ese capacitor permanente? Bueno, el compromiso de incremento del torque junto con el devanado de arranque. O sea, hay dos capacitores para lograr alto o mejor torque de arranque y posteriormente desconectarlo y quede trabajando con un torque en función de la carga a mover. Ahora, se emplean dos capacitores durante el periodo de arranque. Uno de ellos, el capacitor electrolítico de arranque semejante al que se usa para el trabajo intermitente del motor por capacitor. Tiene una capacitancia bastante alta, de 5 a 6 veces del valor del capacitor de marcha, y se saca del circuito mediante un interruptor centrífugo al 75% de la velocidad sincrónica. Y con ello produce el par de arranque necesario para poder mover sus cargas. En este caso ya se observa cómo la gráfica con ambos condensadores, el torque de arranque es 250 hasta 300 veces el nominal. Cuando alcanza el 75% de la velocidad, se abre el condensador de arranque y queda solamente el devanado con capacitor permanente. Ahora bien, ventajas. Este tipo de motor combina el funcionamiento silencioso y el posible amplio control de velocidad del motor con capacitor de marcha, con un elevado torque de arranque, con el sistema del capacitor de arranque. El capacitor de marcha es generalmente impregnado en aceite y trabaja en forma continua, permaneciendo conectado en serie con cualquiera de los devanados del estator idénticos con que cuenta para ese tipo de motor. Recuerden, en el caso del motor con devanado de arranque y devanado de permanente, conocido como fase partida con arranque por resistencia, en ese caso el torque de arranque era bajo. Bien,
pero las aplicaciones lo justificaban. Al usar un doble capacitor, este último estudiado, se eleva la eficiencia o rendimiento, se eleva el factor de potencia y el par máximo o par de desenganche o desacople aumentan, y al igual que para el caso anterior, este motor funciona como un motor bifásico desequilibrado y por ende desarrolla un par más uniforme, siendo mucho más silencioso y más eficiente que estos que funcionan como monofásicos puros con la operación de un solo devanado. Pues bien, finalmente cuando veamos el mundo del motor monofásico, nos preguntaríamos, ¿qué importancia reviste este motor de inducción? Pues bien, en el mundo actual, el motor de inducción monofásico nos ha llevado, ante todo, a, primero, dar solución a todos los requerimientos de la vida moderna. Cuando digo vida moderna, el uso de todos los elementos que se requieren dentro de un hogar, pero adicionalmente aplicaciones en soluciones de la industria, en soluciones de maquinarias que son aún insustituibles, porque el tener un motor trifásico sería, hay dos opciones, una solución sobredimensionada y más cara, y otra es que no en todos los sitios tenemos acceso a un servicio trifásico. Entonces, sin más, y esperando que haber contribuido a intercambiar algunos criterios sobre ese importante mundo del motor de inducción. Muchas gracias.